Si uno piensa en la eliminatoria, Chile va a protestar otra vez, ya que estamos en una pequeña digresión, somos futboleros, porque Falcao le dice a uno, empatamos. Es impresionante, los videos son increíbles. Es bien nuestro, bien sudamericano. Pablo Guerrero, estamos adentro, no es esa tabla de posiciones, la que Argentina finalmente quedó bastante bien, sobre el pucho, sino lo que se publica, cito las fuentes. Ámbito Financiero es el que lo publica en su portada de su sitio web en Economía, y el informe que genera esta es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Me parece que es importante marcarlo porque no son versiones sesgadas o intencionadas o dirigidas o buscarle la vuelta, como dice Frigerio. No, eso es dato, información pura, ¿no? Y está la tabla de posiciones, si la tiene nuestro director, ahí está. Fíjese. Sí, es Venezuela. Venezuela, con un número increíble. Sudán del Sur, Congo, Libia, Egipto, Argentina, muy cerca Argentina, Egipto, Angola, muy cerca Argentina, y Sudán, ¿no? Son números realmente, sí, yo puedo que pueden estar sin ir a repechaje, ¿no? Sí. Quiero decir, esto, Daniel, es un dato objetivo, significativo y creo yo determinante para la situación económica. Y crudo, muy crudo. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno ha puesto, además de las expectativas que en su momento electoralmente despertó, además de ponerlo como uno de los ejes de los posibles resultados positivos de su política económica, es durísimo porque además es el resultado de políticas en general contractivas. Es decir, no estamos en el mejor de los mundos y entonces en ese proceso de crecimiento, de distribución, de un gasto determinado, la mejora sustancial de la economía, sino por el contrario. Estamos en medio de una propuesta de resolución de la inflación con políticas contractivas. Todos lo sabemos. Por ejemplo, tarifazos, tasas de interés elevadísimas, costos que son inalcanzables, de forma que el fracaso de la política es coyuntural y se extiende en el largo plazo. Esto no es una cuestión de que ocurría los primeros meses de una pesada herencia, como se decía, sino que el resultado ya de casi 2 años de gestión económica del gobierno de Cambiemos. Con lo cual, es un llamado de atención, ¿no? A ver, rápidamente. Vos decías los rankings. Estamos primero en un montón de rankings. Por ejemplo, de las naciones con mayor endeudamiento, con mayor rapidez y mayor cantidad. Las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está en el orden del 20 o 21 puesto mundial de endeudamiento. Una provincia. Es decir, provincia de Buenos Aires, sí, la nave insignia, María Eugenia Vidal. Siempre con datos oficiales, ¿no? Porque lo bueno es que ahora... el Banco Mundial, el Fondo Mira, Monetario... lo bueno que ha ocurrido con todo esto es que ahora se ha transparentado supuestamente está todo el mundo conforme y los datos son oficiales. Bueno, aún con los datos oficiales, los datos del Banco Central, Fondo Monetario, Banco Mundial, es evidente que las expectativas no son nada favorables, por más que hagamos un esfuerzo todo de entender que estos supuestos brotes verdes nos llevaban a una economía un tanto mejor. De base, la economía no tiene solidez para sostener un proceso de crecimiento, ni mucho menos bajar la inflación, y ni cerca pensar en un crecimiento que lleve al desarrollo. Esto es a una distribución relativamente justa, ¿no? Bien. No estamos pensando en fantasías utópicas, ni mucho menos, pero por lo menos que mejore el estándar de vida de la población. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Ahora, hace un rato nada más, y si nuestro productor quiere buscar en internet la información publicada en algún sitio web para ponérsela en pantalla, hablaba Quintana, el vicejefe de gabinete, que es el dueño de Pharmacity, ¿no? Sí. Un hombre de empresa, digamos. Un empresario. De la importancia y la necesidad de terminar con las convenciones colectivas de trabajo, discutir por sector, discutir también productividad, y terminó con una ironía, ¿no? Dijo, los argentinos nos pasamos 70 años cantando la marchita y la verdad que bastante bien porque combatimos el capital. Es hora de hacerle lugar al capital, ¿no? Y citaba como ejemplo Vaca Muerta, donde se terminó el convenio colectivo de trabajadores de los petroleros, se redujo a un 40% el salario en términos reales porque se eliminaron las horas extras y se contrajo la cantidad de trabajadores, ¿no? Creo que ese es el esquema, en buena medida, para bajar costos, siempre a caballo de lo que es la precarización. Bárbaro. Laboral, ¿no? Ahí está, mire. Resultado final. Llevamos 70 años cantando la marchita y nos salió bien porque combatimos el capital. Sí. Bueno, por supuesto no comparto ni cerca, casi le diría yo que moralmente no comparto la posición de Quintana, es obvio, muy simple, ¿no? Antes que técnica o económicamente. No, por supuesto, ¿no? Con todo respeto a la investidura y como persona humana,
¿Por qué? Porque es justamente lo que decías. No se trata acá de combatir o no el capital. De lo que se trata es que el capital esté puesto, como en los verdaderos países capitalistas del mundo, países ricos y demás, puesto al servicio del hombre. La economía tiene que estar al servicio del hombre. Si la economía está al servicio de un grupo minoritario, que lo único que hace es concentrar, extraer, llevarse, fugar y repartir entre un grupo minúsculo, la economía no sirve. La economía sirve en tanto y en cuanto tenga una función social. Y la cuestión del capital, esta historia famosa de si se combate o no el capital, la Argentina pasó por esta experiencia. Ejemplo, la década del 90 teníamos estabilidad de precios absoluta y casi deflación. Conclusión, 30% de desocupación, 50% de pobreza, destrucción de la industria nacional, etcétera, etcétera. La década del 90 estábamos súper insertados en el mundo. Conclusión, endeudamiento, 180% del PBI, default, etcétera, etcétera. Es decir, estos indicadores son el resultado de políticas que ya las vimos en Argentina. Y si algo le faltaba, hemos tenido que soportar, esto lo digo con mucho dolor como argentino, la presencia nuevamente en los medios de comunicación y aún en los sectores oficiales del señor Domingo Cavallo. Sí, sí. Es decir, que además, como un nuevo mensaje, le dijo a la población, señores, todos estos que están trabajando acá, por si había alguna duda, todos estos trabajaron conmigo. Es decir, de alguna manera, perdón, fue a dar conferencia dentro del Banco Central. Sí, sí, por supuesto, por la puerta principal, no está por el costado. Un café de barrio. No, con Sturzenegger, con quien compartió procesamiento en su momento. Cuando uno está tratando de explicar que es probable que a un ritmo mucho mayor de velocidad lleguemos a condiciones peores aún, aunque no estamos en el 2001 y el mundo es diferente, estamos aplicando las mismas políticas cuyos resultados los argentinos ya conocemos. Ahora, Daniel, hay una situación, por ejemplo, sin ir más lejos, una de las figuras más importantes de la política argentina, como es la gobernadora María Eugenia Vidal, dijo también hace un rato nada más, que hay que dejar el estado de confort y discutir salarios. Eso es a la baja, obvio, los salarios, ¿no? Obvio. Y lo dice a una semana y lo dice a una semana de las elecciones. Lo que quiero decir es, ¿cuál es el nivel, digamos, de aceptación? No voy a hablar de síndrome de Estocolmo o esas cosas y demás. Digo, de incidencia que tiene la política y la economía y la perspectiva que se anuncie esto. Insisto, ni siquiera está ese resguardo. Porque, a diferencia de lo que dijo Bonfatti, con que la gente se equivoca cuando vota, claro, yo creo que se puede equivocar cuando vota, por supuesto que sí, también puede ser engañada. Exactamente. Y vota algo que creía que iba a ser y no fue. Estoy absolutamente convencido que la gente ha sido engañada. Y creo más vale en la apotegma que los pueblos no se equivocan. De manera que, y más allá de la frase o el por supuesto, no, está claro. De gringo, ¿no? Lo que creo es que realmente hay todo un combo de situaciones que está llevando a la gente a una confusión. Objetivamente, la gente está confundida, es obvio. Porque por un lado tiene el comentario, los brotes verdes, la sonrisita de la gobernadora. Yo respeto el título que usted le puso, de un personaje importante de la política. Mire, sinceramente, yo quisiera ver los logros, los antecedentes, los logros, cómo se vive en la provincia de Buenos Aires, dónde vive la gobernadora, es decir, cuáles son las medidas, por qué el endeudamiento. Es decir, nosotros nos gusta calificar rápido las estrellitas, entonces, personaje muy importante, respeto eso, personaje muy importante. Ahora, me pregunto, ¿el nivel de vida de los bonaerenses cambió? ¿El conurbano bonaerense mejoró sus condiciones? ¿La educación mejoró? ¿La seguridad en la provincia de Buenos Aires mejoró? Porque el ciudadano, no de la capital federal, No, claro. El ciudadano de toda la provincia de Buenos Aires está mejor. Si uno obtuviera estas respuestas, entonces podría decir, qué bueno, son dirigentes que están... Cuidado, hay un sinnúmero de propagandística en el tema que nos lleva a ubicar figuras sin que haya pasado mucho en la historia. Y uno está acostumbrado, como buen adulto que es y que peina cana, a mirar los resultados de las políticas con el paso del tiempo, no por el título de los diarios, porque vos sabés cómo es esto, Pablo. Entonces, la pregunta tuya es muy aguda en esto. Obviamente que los pueblos no se equivocan. Ahora, son engañados, son engañados. ¿Y cómo se engañan? La información. Fíjate vos, una información del día. No hay más información de las importaciones en la Argentina. Hay un apagón informático del monitoreo de importación. Esto no ocurre en ninguna democracia del mundo, no hay más. No sabemos cuánto entró y cuánto... Los industriales quieren ver que lo que se importa no se puede ver más. Sí, no es que se lo retasean algunos sectores. No, está. Fue la Unión Industrial a pedir que se lo den. Por supuesto. Y le dice, quiero creer que la Unión Industrial no tiene mucha simpatía con esto de la marchita. Me da la sensación, ¿no? Sí, no son... Más allá de que si no fuera por la marchita, el 90% de los industriales argentinos no existirían, ¿no? Cuando digo la marchita, digo estamos hablando política, de proyecto nacional, no política. La industrialización
de la Argentina. No estamos hablando de política partidaria barata, sino de la esencia misma. Entonces, ¿qué ocurre? Vos te das cuenta que cuando nosotros decimos, ojo que estamos inundados de importaciones, no, la información oficial era no, hasta que empezaron a aparecer los números, y estamos con un déficit comercial, Pablo, de 7.000 millones de dólares. La pregunta es, si los intereses solamente de la deuda, que está creciendo a ritmo vertiginoso, van a superar los 20.000 millones de dólares al año, y si además ni siquiera podemos exportar más y vamos a perder 7.000 millones, ¿cómo se paga la deuda? ¿Cuánto tiempo más aguanta esto? ¿Cuánto tiempo más? Yo no estoy haciendo apocalíptico, estoy haciendo números de economía. Además con la historia economía pura, con la historia que hemos vivido. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, parar la información. Porque con la información lo que estaba quedando claro es que la avalancha de importaciones es mucho mayor aún de lo que la gente percibe. Claro. Y están distintos sectores de la industria que está haciendo un estrago en toda la industria nacional. Bueno, esto es el resultado de una política, es obvio. Vos complementabas con el tema laboral. ¿Por qué el fondo está haciendo todo esto? Porque el fondo lo que está diciendo, muchachos, hay que volver a la flexibilidad laboral como fue, hay que volver a los ajustes en el presupuesto, hay que volver a recortar el gasto social. Hay que entrar a las privatizaciones. Hay que entrar de vuelta a las privatizaciones. Mira, a mí me costaba mucho trabajo, incluso en las conferencias, en la universidad y demás, y a veces en el estudio, decir que estamos en una versión mejorada, en un sentido amplificada y profundizada de la década del 90 en términos de economía. Hoy, cada vez más, es la misma política, con el agravante que además son los mismos actores. Los mismos actores. Entonces, de pronto es muy interesante ver a los jóvenes, a mí me apasiona, la juventud, vos sabés que he sido dirigente juvenil. Me apasiona ver a los chicos nuevos en la política, me apasiona. Como si esto fuera lo nuevo. Bueno, eso es lo nuevo, la cara. Lo que funciona es el pensamiento y los intereses del siglo pasado, de la industria la extractiva, el monopolio comercializador, el capital financiero. Ayer el Banco Central siguió manteniendo la idea de políticas de tasas de interés del 26-27%. Vos me querés decir, Pablo, ¿cómo va a invertir alguien en algo productivo con el 27%? ¿Existen esos niveles de oferta de tasa en algún otro país del mundo? No existe ningún pedo. ¿Cuál es el más ni aún cercano? en estos países. Ni siquiera en Angola, porque yo traté de buscar eso. Cuando vi Angola, Congo, Sudán, no tiene un sistema financiero. Absolutamente. ¿Te das cuenta que, más allá del discurso, yo busco en profundidad cuáles serían los motores del crecimiento en la economía? ¿Cómo ese crecimiento traería de alguna manera un grado de mejora en la población? Te confieso, lo trato de encontrar, aunque sea para una satisfacción intelectual personal, mía. Claro. Sí. Más allá de ¿te das cuenta? Claro. Incluso para jugar este ejercicio con los alumnos en la facultad o jugarlo con algunos empresarios en el estudio y demás, no los encuentro, sinceramente. Entonces, cuando uno habla de brotes verdes, ¿de qué habla? Se supone que cuando hay brote verde, no sé si viste en el campo, en tu casa, en la quinta, tierra arrasada, o fuego, o arado, o helada, y en una tierra arrasada el brotecito verde. Han arrasado la tierra y entonces cuando aparece un brotecito verde estamos todos contentos. Pero el programa no tiene como destino ni finalidad un brote que abarca... Una pradera verde completa. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo será el tiempo que la acumulación de riqueza de los poderosos, del capital financiero, de los sectores exportadores, sea tal que el agua empiece a derramar, de manera que tal vez vos y yo pongamos la mano así y nos podemos llevar algo? La pregunta es, ¿cuándo empieza? ¿Y cuáles son las medidas que van a permitir hacerlo? Pues yo no tengo por qué descreer de la idea de que cuando la riqueza se acumula, llega un momento que se derrama. No discuto académicamente Ahora, eso. ¿cuándo llega? La pregunta es ¿cuándo llega? Bien. Perdón, o ¿cuándo llegó en la Argentina? Sí, o ¿cuándo pasó? Claro, o ¿cuándo pasó? Un ejercicio. Por el contrario, cuando ese derrame ocurrió, las manos que estaban puestas eran todas extrafronteras. 400.000 millones de dólares en el exterior, de los cuales solo se exteriorizaron 150, se exteriorizaron. No ingresaron. Dijeron, lo tenemos acá. Quiere decir que el potencial económico de los argentinos, el esfuerzo de los trabajadores fundamentalmente y de todos nosotros, logró acumular en tanto tiempo, como mínimo de ahorro, 400.000 millones. Mucho. Es falso que la Argentina no genera ahorro interno. Es falso que no hay capitales internos. Lo que es real es que esa acumulación de capital, ese ahorro que vuelvo a insistir, es el esfuerzo de todos, cada cual en su medida, ha desaparecido y deseo del exterior. Fuga de divisas, fuga de capitales, especulación financiera, concentración del poder. En la Argentina, ajuste, ya tuvo su final. Repetir esta historia, para mí es trágico.
Daniel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. Seguir charlando. Perdóname que hoy he tratado de ser lo más explícito. No, es que así debería ser. Porque vos sabés que me pasa todo esto. El mundo, no vos es solo. la pregunta en la universidad. Te confieso que a veces no sé qué decirle a los chicos. Claro. Porque claro, vos confrontás académicamente la cosa y académicamente podría andar. Ahora después vas a tu casa, salís a la vereda, ves a tus amigos y te encontrás con él.